Decíamos que la función índice y coincidir no siempre, no se utilizan, generalmente no se utilizan por separado, porque en el caso de la función coincidir dijimos que busca un valor dentro de una columna, normalmente dentro de una columna nos, nos indica la fila en el cual ese producto está ubicado. Hasta ahí. Eso es todo lo que hace coincidir. Le ponemos un producto, un valor, lo busca y nos dice en qué fila está. Y índice nos busca un valor ubicado en una determinada fila y una determinada columna, es decir, en una coincidencia de filas y columnas. ¿Verdad? Aquí no numeramos las columnas, lo vamos a hacer para que no nos cueste, aunque esto ya, perdón, aquí sí ya la regué. Vale, vamos a ver, sí ya lo habíamos hecho. Pero las filas pues no las tenemos numeradas, no hay problema, ¿no? Vamos a numerar las filas, las columnas, perdón. Son 4 columnas y las filas las vamos a numerar también. Ahora, estas funciones hay que saberlas usar porque si no nos pueden dar algún tipo de problema. Vamos a centrar un poquito para que no nos quede tan... Tenemos 10 filas y 4 columnas. Ahora, vengamos en contexto el ejercicio. El ejercicio trata de una serie de bodegas que tiene esta empresa a nivel nacional. Esas bodegas tienen un número, no necesariamente es un número correlativo, ahí dice que hay una que es la 14, la 13, hay otra que es la 5, la 7, la 22, la 1, la 17, y de hecho están desordenadas, ¿no? El orden de los números no es condición necesaria para que funcione, ¿no? Ahí pues, de hecho, a propósito están desordenadas. Luego nos establece en una segunda columna las unidades que hay de cada producto, ¿verdad? Más bien las unidades de producto que hay en cada bodega. No sabemos qué es, ¿no? Hay 200 unidades en la bodega 14, 450 en la 13, 670 en la 5. Luego la zona a la cual pertenece la bodega, está la zona centro, la zona oriente y la zona occidente. Y el nombre de pila, ¿verdad? O sea, el primer nombre de la persona encargada de la bodega. Una la tiene Gonzalo, podría ir nombre y apellido, ¿no? Pero en este caso lo relevante es el nombre propio. Entonces tenemos a Gonzalo, a Mario, a Pedro, a Guillermo, a Julio, a Ramón, a Tulio, a Carla, a María y a Berta, que serían los encargados de cada una de esas bodegas. Luego aquí a la derecha tenemos un consultor igual que el de la de buscar V. De hecho, podríamos usar la función buscar V para hacer esta búsqueda. Pero la idea de este caso es usar índice y coincidir combinadas. Entonces, aquí la persona va a poner el número de la bodega. ¿verdad? Por ejemplo, la bodega 5. Y acá abajo le va a poner a qué zona pertenece la bodega, cuántas son las unidades que hay en esa bodega y quién es el encargado de la bodega. ¿verdad? Entonces le vamos a borrar ahorita. Vamos a establecer qué bodega. Y vamos a comenzar con la función coincidir primero. ¿verdad? Vamos a usarla, se pueden usar de manera anidada, es decir, en una sola fórmula, pero acá la idea es que la veamos cómo funcionan poniéndolas por separado. Vamos a poner primero igual acá, coincidir. ¿verdad? Abrimos paréntesis. ¿Qué valor buscamos? El número de la bodega. ¿verdad? Primero el valor buscado siempre.
punto y coma, y la matriz. Ahora hay que tener cuidado porque dijimos que cuando usamos coincidir, la matriz debe ser la columna donde está ubicado ese valor, donde está, dentro del cual está. No es la matriz completa, porque entonces nos va a dar algún tipo de error, sino que nos vamos a ubicar específicamente en la columna donde están los números de las bodegas, que es la columna 1. Entonces, solo la columna 1, obviando los encabezados. Esa sería la matriz de búsqueda. Y el tipo de coincidencia que debe ser 0 siempre, ¿no? Porque queremos coincidencia exacta, no aproximada. Entonces, coincidir, buscamos el valor J4 en la matriz de 5 de 14, que es la primera columna, con una coincidencia exacta, o sea, 0. Le damos Enter y obviamente nos va a poner ahí que no aplica. Porque no existe, no hemos puesto ningún número de bodega. Probemos a ver si funciona primero coincidir para luego ir a lo seguro con índice. Pongamos un número de bodega en la 1, por ejemplo. La 1. Dice que está en el 6, ¿no? En la fila 6, que es esta. Y cabal, ¿no? Ahí está la bodega 1. Está en la fila 6. Si buscamos la bodega 7, dice que está en la 4. Aquí está, ¿no? La bodega 7 está en la columna 4. Y así podemos ir cambiando conforme vayamos cambiando el número de la bodega. Ahora, este valor podría generar algún tipo de confusión a alguien que no maneje estas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando queremos esconder valores? A veces escondemos columnas, ¿verdad? Como hicimos en el caso anterior, en la semana pasada. Pero el problema aquí es que no queremos esconder una columna, sino solamente una celda, un valor. Entonces el truco que yo uso y que ya se los he dicho, sencillo, es simplemente irse a color de fuente y darle color blanco. Ahí está el blanco. Y ya aparentemente no hay nada ahí. Así nos evitamos que vean ese número y estén preguntando, ¿y ese número qué es? Entonces lo escondemos. Ahí está escondido ya. Pero al ponernos sobre la celda, ahí está la fórmula, ¿no? Correcto. Vamos ahora a la zona. Y esa es una de las ventajas de índice y coincidir con respecto a buscar V. Porque buscar V, dijimos, busca de izquierda a derecha. Pero en el caso de índice y coincidir no hay esa restricción, usted puede buscar hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, si usted observa, la zona está en la fila 3, ¿verdad? No está en la 2, pero no hay ningún problema. Ahora, aquí es donde viene la combinación. Le voy a volver a dar color a la letra para que veamos el efecto de esto, para ver cómo funciona realmente. Ahí está el número 4, ¿no? Dijimos que la bodega 7 está en la columna 4, pero yo quiero saber ahora en qué zona está. Está en la zona centro, ¿no? Pero queremos hacerlo con fórmula. Entonces nos vamos a coincidir, perdón, a índice. Igual, índice. Abrimos paréntesis. Primero la matriz. Ahí sí va toda la matriz, toda, completa. Sin encabezado. De la D5 a la G14. Y luego nos pide el número de fila. Y aquí es donde viene la combinación de la fórmula. El número de fila nos lo va a dar el coincidir que pusimos arriba. Entonces, ¿cuál va a ser el número de fila? Es este 4, está en la fila 4. Entonces le vamos a poner clic aquí en esta celda, me va a aparecer la celda K4, que es donde está ese número. La fila va a depender de ese número que está en la K4. Por lo tanto, si yo cambio el número de la bodega, va a cambiar el número de la fila automáticamente. Pero la columna sí va a ser fija. ¿Cuál columna va a ser? Las zonas están en la columna 3. Aquí está en la 3, en las zonas. Entonces le damos 3. Cerramos paréntesis, enter. Y ahí me pone ya que la bodega 7 está en la zona centro. Y es cierto, no, ahí está, zona centro. ¿Cuántas unidades tengo en esa bodega? Igual, vamos a índice. Igual, índice, matriz, toda la matriz, fila, que sería la K4,
Y columna, en este caso, como es unidades, está en la columna 2. Y cerramos. Aquí no hay valor de coincidencia, acuérdense, aquí no hay valor de coincidencia, porque ya todo está fijo en una fila y una columna específica. Y dice que hay 1200 unidades en la bodega 7, y es cierto, miren, aquí está. Bodega 7 tiene 1200. Y vamos con el encargado, que en este caso es Guillermo. Entonces decimos igual índice matriz, es toda esta la matriz. Fila, la fila ya la tenemos arriba, dijimos, la K4. Columna, los encargados están en la columna 4 también. Enter. Y ahí nos aparece ya don Guillermo, que es el encargado de la bodega 7. Entonces, yo puedo cambiar el número de la bodega. Quiero la bodega 17, por ejemplo. Entonces, la bodega 17 está en el occidente. Tiene 300 unidades y el encargado es don Tulio. Se llamaba un chuchito que teníamos que lamentablemente murió. Pero bueno, así es la vida. La bodega 29. La bodega 29 está en la zona centro. Tiene 200 unidades y la encargada es la señorita Carla. Ya estaba pecando de machista cuando hice esta tabla porque si usted fija los nombres de los encargados iban todos varones. Pero cuando llegué a este Tulio dije, no, pues tiene que haber mujeres también, ¿verdad? Entonces Carla, María y Berta. Aunque es normal, o sea, no es normal, porque no podemos normalizar lo incorrecto, pero es tradición que en este tipo de cargos, como jefes de bodega o jefes de producción, generalmente sean hombres. Hoy, poquito a poco, va avanzando. Lo único que yo no estoy de acuerdo es que se quiera a la fuerza contratar mujeres solo por el hecho de que deben haber mujeres. Las mujeres también, al igual que el hombre, de la misma manera deben tener igualdad. Igualdad significa que no debe haber preferencias para ninguno y para ningún otro sexo. Entonces, el hecho de contratar la mitad mujeres, mitad hombres, ya eso ya es preferencia hacia mujeres, porque no necesariamente por el ser mujer tiene las capacidades de poder desempeñarse. No estoy diciendo que aunque los géneros tenemos diferentes fortalezas en cuanto, por ejemplo, en lo físico, eso nadie lo va a negar. En lo físico el hombre tiene cierta preponderancia sobre la mujer. Es más fácil contratar un albañil que una albañila o albañile, como está de moda eso del lenguaje inclusivo entre comillas, que no tiene nada que ver con la inclusividad. Pero entonces dicen, voy a contratar a una mujer para que vaya a romper una pared. Bien difícil, pues, por la cuestión física. Y no es discriminación en ningún sentido. Ahora, en los trabajos intelectuales no se ha comprobado científicamente que haya preponderancia ni del hombre ni de la mujer. Más bien es un problema de índole social, es decir, la sociedad nos condiciona desde que estamos pequeños a ciertos tipos de trabajo. Por ejemplo, hace unos 50 años la tarea de enfermería casi siempre eran mujeres. Hoy ya hay más hombres en el área de enfermería. Lo mismo en el área de la medicina, como doctores en medicina casi todos eran hombres, pero también poco a poco se ha ido nivelando. Entonces, a lo que quiero llegar es que no nos casemos con esas ideas que tienen algunas personas muy radicales de que debemos contratar mujeres porque la ley dice que hay que contratar mujeres. No debe ser por esa razón. Si una mujer tiene la capacidad para ejercer un cargo, pues que lo demuestre en una prueba, a la par de cualquier otra persona, hombre o mujer, y que con base en esa evaluación se le dé el trabajo. Que no se le dé o deje de dársele por el simple hecho de ser mujer o ser hombre. Eso es lo que hay que cambiar. Pero tampoco podemos bajar los estándares de calidad en los cargos solo para darle cabida a géneros u a otro tipo de situaciones, porque a veces no solamente es el género, sino también se habla de cuestiones de procedencia, digamos, gente que vive en San Salvador tiene preponderancia sobre los que viven en otro departamento. Eso ha existido, esa discriminación geográfica. O que porque usted vive en una zona donde hay pandillas, lo discriminan sobre otro que no vive donde hay pandillas. O sea, eso tampoco tendría nada que ver con el darle o no darle un determinado trabajo. Es decir, la discriminación no solamente es por género, es por un montón de cosas.
Es más, hay lugares donde para poder ingresar, y eso me consta a mí, en el área de educación, hay colegios cristianos, evangélicos, donde el requisito para ingresar es ser miembro de una iglesia. Eso es discriminación. Por más que me digan que el colegio es cristiano y que no, porque la educación no tiene nada que ver con la religión. Son dos cosas diferentes. No debería existir ese criterio, ese filtro de que porque usted es miembro de una iglesia va a entrar al colegio a trabajar como docente. Lo mismo en los católicos. Los católicos no es que pidan que uno sea católico, pero sí piden carta de bautismo, o sea, que uno sea bautizado en la iglesia católica para poder trabajar en esos colegios, ¿verdad? Entonces son situaciones que discriminan no solamente el género, pero cada quien debe también formarse su propia opinión al respecto. ¿Qué pasa si yo pongo una bodega, digamos la bodega 70? La bodega 70 no existe, pues. No hay bodega 70. Entonces ahí podemos igual ponerle el sí.error y hagámoslo ya que tenemos tiempo, porque estos archivos son bien sencillos, no tienen mayor complicación. Vamos a probar con este primero de la zona, ¿verdad? Y le voy a poner aquí, igual. Y antes del índice yo le voy a poner sí, punto, error. Siempre el sí punto error va antes de la función. Abro paréntesis. Aquí es donde dijimos que el no va atravesado con el sí. Primero evalúa el sí, después el no. Pero, perdón, primero el no y después el sí. Si no hay error, entonces va a aplicar la fórmula. Y si hay error, no necesariamente usted lo va a dejar en blanco. Yo le puedo poner, bueno, ahí se me va, la celda es muy chiquita, pero no importa. Bodega inexistente le puedo poner, para que tenga más contexto la respuesta. Y cierro el paréntesis. Veamos si funciona. Mire, bodega inexistente. Claro, aquí porque la celda, como la más grande aquí. Bodega inexistente, ¿no? Y le puedo poner lo mismo a las otras, ¿no? Sí, error. Ahora, si yo ya le cambio y le pongo una bodega que sí existe, digamos la 22, entonces ya ahí me pone exactamente qué es, ¿no? Entonces, para eso sirve la función sí.error. Es más que para funciones estéticas, para que no se vea ahí, no vea ahí con el error, sino que diga algo dentro del contexto de lo que se anda buscando. Vamos a darle pausa, terminamos esta parte para irnos subiendo los videos así chiquitos.